Hola chicos de cuarto, espero se encuentren muy bien. Bueno, quiero decirles que ya esta semana empezamos tercer periodo, entonces en sus cuadernos van a marcar tercer periodo bien bonito y ahí en la guía va a aparecerles los temas que vamos a trabajar. Van a ser más o menos 6 o 7 temas los que vamos a trabajar en este tiempo. Entonces tienen que colocar ahí en la guía, en el cuaderno, perdón, tienen que colocar los temas que vamos a trabajar, que son, como les digo, son 6 o 7 temas. Em, y hoy vamos a empezar ya de una vez con uno de estos temas. Recuerden, deben marcar en su cuaderno tercer periodo y escribir los temas. Hoy vamos a empezar ya con los temas de esta semana y vamos a hablar un poco acerca de la diversidad en Colombia, que es un legado colonial, y vamos a hablar acerca de la raza y el uso actual que se le da a la raza. Bueno, y voy a intentar no ampliarme mucho. Entonces, la diversidad cultural en Colombia es un legado colonial, porque fue en la colonia, desde la colonia, en donde nos digamos, recibimos sí, como esta costumbre o esta diversidad la recibimos en la colonia gracias a el mestizaje que hubo. ¿A qué me refiero? Cuando los españoles llegan acá, los españoles no llegaron a arrasar con la población indígena, lo contrario a lo que sí pasó en otros países o en otras regiones de acá, como Norteamérica y la parte de las colonias francesas que fueron un poquito. Los españoles no llegaron a arrasar a los indígenas, por el contrario, llegaron a evangelizarlos y a intentar preservar sus vidas. ¿Qué pasó entonces? Que mmm, los indígenas empezaron a mezclarse, a veces forzadamente, porque violaban a las indígenas, o a veces voluntariamente, se empezaron a mezclar con españoles, sumado a que traían negros, esclavos del África, eh, y esos negros se mezclaban también con indígenas y también lo mismo. Esos negros, en ocasiones cuando eran mujeres, eran como eran esclavas, los españoles creían tener el derecho sobre sus cuerpos también, entonces las violaban, estas negras quedaban embarazadas de los españoles y se mezclaban españoles y negros. Ahora, este mestizaje provocó muchas, digamos, muchas particularidades en la sociedad colonial, o sea, de hace 500 años, y se creó el concepto de raza. ¿Por qué de raza? Porque la raza era como una mancha en la sangre. Rea- la raza, de hecho, se hablaba de raza antes como una mancha en la sangre, que posteriormente se empezó a hablar de raza como el color de piel que tenemos cada uno de nosotros, entonces de raza blanca, raza negra, mestiza, indígena. Se empezó a hablar de esa manera. Antes era una mancha en la sangre, o sea que la sangre era impura, que no era de la realeza, sino que tenía una raza, o sea, una mancha en la sangre, en el linaje, por así decirlo. Pero con el tiempo se cambió y empezó a usarse para hablar del color de la piel de las personas y clasificarlas en grupos poblacionales. Claro, esto generó mucha discriminación, entonces la raza española, o sea, los españoles y criollos, eran los mejores, por así decirlo, eran los que más estatus tenían, eran los de renombre, a los que todo el mundo respetaba, los de más alta distinción en la sociedad. En cambio, los negros, como eran esclavos, la raza negra, incluso al principio se decía que ni siquiera tenían alma, que eran casi que animales. Entonces, claro, por supuesto, se justificó así también la esclavitud con este discurso de la raza. Hoy en día todavía tenemos una diversidad cultural muy grande. Para la muestra un botón. Si ustedes ven, recuerden a sus compañeros. Entonces ustedes piensan en sus compañeros y dicen, uy, mi compañero es morenito y yo soy de tez blanca. Entonces podríamos decir que hay diversidad, solo por la tez hay diversidad cultural, pero es que además también hay diversidad cultural porque es que nuestras regiones, cada región tiene una costumbre y una herencia cultural diferente. Y entonces las culturas de Antioquia son diferentes a las culturas de Soacha, por ejemplo, o los indígenas, que todavía existen indígenas, de hecho lo hemos visto, eh, los indígenas tienen unas costumbres y unos rasgos culturales diferentes a los que tenemos nosotros los ciudadanos, los habitantes de ciudad, mejor dicho.
Entonces, la diversidad cultural en Colombia sigue vigente, de hecho, cada vez es más y más rica porque se alimenta de los extranjeros también ahora. Pero, pero, el término raza tenemos que intentar desaparecerlo, porque es obsoleto. Por eso, eso del Día de la Raza, que es el 12 de octubre, ya no se puede hablar del Día de la Raza, hay que hablar, intentar hablar del Día de la multiculturalidad, porque, porque la raza es un elemento discriminatorio. La raza se usa para discriminar. Por eso tenemos que eliminar la raza. El discurso de la raza tenemos que eliminarlo de nuestro vocabulario. Y tenemos que empezar a hablar de color de piel y ni siquiera color de piel, sino simplemente multiculturalidad. Y ya no se usa, no podemos usar porque efectivamente, claro, todavía se usa raza y todavía se usa el discurso racial, pero se usa para discriminar. En Europa, por ejemplo, todavía se usa mucho el concepto y el discurso racial, pero se usa para decir nosotros los europeos somos mejores que este grupo poblacional. Un ejemplo, los latinos, los africanos. Entonces todavía existe el discurso racial, pero se usa para discriminar, como se hacía en el pasado. Por eso es necesario que lo saquemos de nuestro vocabulario, no más. Intentar decir, es que es de raza. No, 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 ninguna raza. Esa persona es de población indígena o proviene de una población indígena. Esta persona es una población que se autodenomina afro o esta persona es ciudadana y listo, pero sin hacer distinción de razas. Entonces, chicos, esa es como la, la, el tema de esta semana. Lo que deben realizar lo encontrarán en la guía puntualmente qué páginas deben realizar. Sin embargo, además de esto que les digo que deben realizar de páginas en el libro, deben realizar una cartelera. Eso sí, van a tener más tiempito, 15 días. Van a realizar una cartelera en donde escriban, donde hagan, sí, como una comparación entre cómo sería la vida de ustedes hace 500 años con el discurso de las colonias y cómo sería ahora. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si yo hiciera la cartelera, yo pongo en la colonia como título y hago una línea por la mitad y en el otro coloco en la actualidad y abajo coloco en la colonia yo habría sido esclavo o habría sido hijo de un esclavo por mi test de piel, ¿sí? Por mi test de piel. Eh, no habría tenido derechos, no habría, seguramente habría luchado en las guerras de independencia, un ejemplo. Y en la actualidad, bueno, pues yo cuento cómo es en la actualidad mi vida. Y al final coloco cómo me gustaría que fuera más adelante. Entonces, por ejemplo, yo coloco soy profesor, vivo en Bogotá, vivo en la capital, que eso es un privilegio, eh, tengo un trabajo estable, y, y más adelante me gustaría casarme. Eso es un anhelo que yo tengo más adelante. Ustedes colocan al final un anhelo que ustedes tengan. Y con eso, esas dos actividades, las páginas del libro y esta actividad que les acabo de decir, es muy importante que la realicemos y la envían. Tienen 15 días para hacerlo. Les va muy bien, chicos. Bueno, realmente tienen 8 días, pero vamos a descansar una semana de sociales. Entonces, que esté muy bien, que les va muy bien. Un abrazo y bendiciones.